acudamos al Señor en oración, así que oren conmigo. Padre Dios, gracias por el día de hoy. Gracias por despertarnos, gracias por traernos aquí a tu casa y a tu presencia. Señor, oramos para que el tiempo de adoración sea de tu agrado. Te amamos, Señor. Y ahora te pedimos que nos calmes para que recibamos lo que tienes para nosotros. Espíritu Santo, sé nuestro guía, nuestro maestro esta mañana. Conecta estas palabras con los corazones y las mentes de tu pueblo. Y te pido, Señor, que me saques del camino. Escóndeme detrás de la cruz, Señor, para que seas tú esta mañana. Te entregamos este tiempo. Hazlo a tu manera, Señor, y oramos por el ministerio de niños de al lado. Todos esos niños, Señor, que son el futuro de la iglesia. Señor, oramos para que cada niño que entre por las puertas de esta iglesia lleguen a conocerte más, que vengan a amarte más, que vengan a amar a Jesucristo como su Señor y Salvador cada vez más. Cada vez que entren por las puertas de esta iglesia, Señor, oro por una bendición sobre todos esos niños y por aquellos que están enseñando. Así que te entregamos este tiempo, Señor, nuevamente a lo que quieras. En el nombre de Jesús oramos y todo el pueblo de Dios dice amén. Vamos a volver al capítulo 12 esta mañana. Me pidieron un título para ponerlo en YouTube y todo ese asunto, y solo les dije que es lo que dijo Dwayne la semana pasada, parte 2. Así que si estás buscando en línea, sigue adelante y búscalo, lo encontrarás. La semana pasada el pastor Dwayne cubrió una gran parte de este capítulo, no todo, solo una buena parte, y se ocupó principalmente de cosas que son ciertas acerca de los dones, de todos los dones espirituales. En el capítulo 12 hay una lista de dones espirituales y el pastor Dwayne se centró en cosas que son ciertas acerca de todos los dones. Aprendimos que todos los dones vienen de un solo espíritu y nos da herramientas con las que todos podemos servir a un solo Dios, y que Dios obra en todos nosotros, pero de diferentes maneras y con diferentes dones, pero es el mismo Dios el que hace la obra. La semana pasada leímos 1 Corintios 12, 4 al 6. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servicio, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Es importante para nosotros que reconozcamos que los dones espirituales que Dios concede a su pueblo provienen todos de Él. Estos no son talentos por los que hemos trabajado duro para poder perfeccionar, sino que son herramientas divinamente dadas que cada uno de nosotros debemos utilizar para ayudarnos unos a otros y para construir el cuerpo de Cristo, que es el propósito de los dones. Esa es la razón. Dios da los dones espirituales y repito, eso fue cubierto la semana pasada en el versículo 7. Veamos eso. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. La traducción NBI dice que cada don fue dado para el bien común. Debemos usar los dones del Espíritu para ayudarnos unos a otros. Eso es bastante simple. Me gusta cuando Dios hace las cosas simples. Como dije antes, coincidiremos con algunos de los versículos de la semana pasada, pero lo veremos a través de una lente diferente. Esta mañana veremos los dones individuales que Pablo menciona en este capítulo. Definiremos algunos y su aplicación. Ahora debería decir que podríamos emplear como un mes o más en solo este capítulo que profundice en cada don espiritual. Eso no es lo que vamos a hacer esta mañana. Esta es una descripción general de cada don, pero ciertamente hay toneladas de material sobre estos dones, y al final de la enseñanza vamos a tener algunos recursos con enseñanzas adicionales para que puedas revisar y profundizar en este tema. Una última declaración que decir. 1 Corintios 12 no es la única lista de dones espirituales. En la Biblia hay más dones mencionados en Romanos 12, versículos 6 al 8. Así que te animamos a que compruebes y estudies también un poco allí. Así que profundicemos hoy en los versículos 7 al 11. Capítulo 12, 7 al 11. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Al otro el mismo Espíritu le da gran fe, y al quien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía hay
otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Bien, ya hemos anotado el motivo de los dones espirituales que cada uno, todos nosotros recibimos, y eso es ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Y este versículo marca el tono de que está adelantado cuando se trata de estos dones. Pablo dice que no son necesariamente para el individuo, sino para la familia de la iglesia en general. Y eso es importante porque estos dones muchas veces pueden causar orgullo y fariseísmo individual, incluso condenación de los demás. Y hay muchas iglesias que ponen énfasis extremo en ciertos dones sobre otros, causando división dentro de la iglesia misma. Así que me encanta que Pablo dé la razón de los dones antes de mencionar un solo don. Debemos usar nuestros dones espirituales para ayudarnos unos a otros y no para golpearnos unos a otros. Estos dones que Pablo menciona aquí se llaman dones de manifestación del Espíritu. Esa es una palabra grande y yo no manejo muy bien con palabras grandes, así que definamos eso. Sabemos que cuando recibimos a Cristo recibimos al Espíritu Santo y que Él literalmente mora en nosotros. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero hay momentos en que el Espíritu Santo elige manifestarse o hacerse más evidente a través de nosotros. De ahí vienen los dones espirituales. El Espíritu Santo puede manifestarse, mostrarse a sí mismo y su poder sobrenatural a través de los dones que Él nos da. Todos estos dones son del Espíritu, no son de la habilidad natural de nadie. Estos son dones sobrenaturales y deberían ser siempre señalados hacia Dios y no hacia el individuo a través del cual el Espíritu Santo está obrando. Entonces, con todo lo dicho, echemos un vistazo a esta lista de dones que Pablo menciona aquí en el capítulo 12, comenzando con el versículo 8. Vamos a abordar estos dos dones que se enumeran en el versículo 8. Tenemos el don de sabiduría y tenemos el don de conocimiento. Y ambos dones se consideran dones del habla que requieren que el individuo exprese sabiduría, exprese conocimiento. Comencemos con la palabra sabiduría, con la capacidad de dar sabios consejos. Este don se define como la habilidad sobrenatural de tomar de la sabiduría de Dios, de su palabra, y usar el discernimiento para hablar y aplicar esa sabiduría para situaciones importantes de la vida. O la sabiduría es algo por lo que Dios nos dice que debemos orar. Siempre debemos estar orando por sabiduría, ya sea que tengamos el don de sabiduría o no. Deberíamos pedirle a Dios sabiduría por situaciones particulares, cuando hay incertidumbre, o cuando estamos buscando un camino a seguir, pero el don espiritual de sabiduría es diferente a simplemente pedirle a Dios sabiduría y dirección cuando la necesitas. Esta es una habilidad sobrenatural que el Espíritu da en ciertas situaciones para ayudar a dirigir las acciones de una persona o de un grupo. Es la capacidad de reconocer y distinguir entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. Es pensar en todas las opciones y permitir que el Espíritu te guíe en la dirección que Dios quiere que vayas. Y siempre es consistente con la palabra de Dios. Cuando pienso en el don de la sabiduría, pienso en Salomón y su capacidad sobrenatural para juzgar al pueblo de Israel aplicando la palabra de Dios en justicia y en verdad. Salomón mostró cómo era el don espiritual de sabiduría. El otro don mencionado en el versículo 8 es la palabra conocimiento. La palabra conocimiento es comprender y hablar de la verdad con una perspicacia que solo viene por revelación de Dios. Aquellos con el don de conocimiento entiendan las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Así que el don de conocimiento es simplemente la capacidad de retener sobrenaturalmente la verdad de Dios y poder expresarla para el beneficio de la iglesia cuando sea necesario. Es también un don en el cual el Espíritu Santo le da conocimiento al individuo que de otro modo no habría tenido. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Veamos Mateo 16, 13 al 17 y la respuesta de Pedro a Jesús y luego la respuesta de Jesús a Pedro. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado.
No lo aprendiste de ningún ser humano. La declaración de Pedro de que Jesús es el Mesías fue un conocimiento que Dios le dio. Y Jesús lo confirma al decir que Pedro no aprendió esto de ningún ser humano, sino que lo aprendió de Dios el Padre. Por lo que Pedro estaba hablando la verdad de Dios al grupo, una verdad que él no podría haber sabido sin el don de Dios de ese conocimiento. Una advertencia aquí, y es sobre este don. Aunque también para los demás, el discernimiento es clave cuando se trata de los dones espirituales. Pero eso es especialmente cierto para el don de conocimiento. El hecho de que algo sea verdad no siempre significa que es del Señor. Dios no es la única fuente sobrenatural de conocimiento. Por lo que alguien con este don debe usar constantemente un gran discernimiento para comprender de dónde está viniendo su conocimiento. Y repito, cuando se trata de estos dos primeros dones del habla, la clave es entender que Dios no dio estos dones a individuos para que permanezcan en silencio. Estos dones tienen como objetivo declarar la sabiduría y la verdad de Dios, no solamente para saberlo, sino para expresar. Y en cierta medida estos dos dones van de la mano, pues puedes poseer el don de conocimiento y no saber la manera correcta de aplicar ese conocimiento a una determinada situación, y es donde entra el don de sabiduría. Veamos los dos siguientes dones espirituales en el versículo 9. Nuestros siguientes dos dones son los dones de fe y de sanidad. Comencemos con el don de fe. El don espiritual de la fe es manifestado por alguien con una confianza fuerte e inquebrantable en Dios, en su palabra, en sus promesas y en el poder de la oración para efectuar milagros. Ahora bien, al igual que la sabiduría, la fe es una parte integral de la vida de un creyente. Pero así como el don espiritual de sabiduría, el don espiritual de la fe es un don circunstancial que Dios da. Es una fe mucho más allá de la norma. Es la capacidad que tiene un creyente de confiar en Dios a través de las circunstancias difíciles y desafiantes para el beneficio de otros creyentes y para la iglesia. Pienso en Josué cuando marchó alrededor de la ciudad de Jericó, cuando marchó en círculos alrededor de la ciudad porque tenía fe en que Dios haría lo que dijo que haría. Y aunque parecía tonto para aquellos con menos fe, Josué actuó con gran fe. Y debido a su fe, el pueblo de Israel vio la obra de Dios de una manera increíblemente poderosa cuando los muros de la ciudad se derrumbaron. Pienso en Noé cuando construyó un barco enorme mientras todos a su alrededor se burlaban de él. Pero Noé continuó porque tenía fe en que Dios haría lo que dijo que haría. Estos son ejemplos del tipo de fe que Dios da como don espiritual, una fe abrumadora. Y no sé ustedes, pero cuando veo a alguien con el don de fe y nunca son sacudidos en tiempos de problemas, me da esperanza, como bueno, simplemente saben que Dios va a resolver las cosas o va a dar una respuesta a cierto desafío. Y es exactamente por eso que Dios da este don, para que todo el cuerpo de Cristo pueda ser levantado a través de la fe de los individuos dotados. El otro don mencionado en el versículo 9 es el don de sanidad. Definamos ese don. Dios sana milagrosamente a las personas directamente a través del don espiritual de un individuo. A través de este don es Dios el que hace la sanación a través de un individuo. Eso es importante. Dios obra a través del individuo. La persona con el don es solo un instrumento, nunca se atribuye el mérito, nunca busca la gloria. Es un don ocasional que se manifiesta cuando el Espíritu lo considera oportuno. Adam Clarke dijo esto sobre el don de sanación. Es el poder que en determinadas ocasiones los apóstoles recibieron del Espíritu Santo para curar enfermedades. Un poder que no siempre residía en ellos, porque Pablo no pudo curar a Timoteo ni quitarse su propio aguijón en la carne, debido a que se dio solo en ocasiones extraordinarias. Y como ocurre con todos los dones, alguien con el don espiritual de sanación debe protegerse contra el orgullo y un sentido exagerado de autoestima. Toda la gloria debe ser para Dios, quien es quien hace la sanación a través de la vasija que es el creyente. Veamos nuestros próximos dones. Versículo 10. Ahora hay 5 dones en el versículo 10. Simplemente vamos a trabajar en esto uno a la vez. Vamos a comenzar con el primero, el don de los milagros, también conocido como la obra de los milagros.
Este es un don que implica la realización de eventos sobrenaturales que solo pueden atribuirse al poder de Dios. Este es otro don ocasional que el Espíritu controla según su uso. Guzik escribió esto sobre el don de los milagros. La palabra griega es damis y literalmente es poder. Esta describe cuando el Espíritu Santo decide anular las leyes de la naturaleza y trabajar en o a través de una persona disponible para anular las leyes de la naturaleza. Eso es el don de los milagros. En Hechos 6:8, Esteban es descrito de esta manera. Dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Es interesante notar que los dones de sanación y de milagros a menudo operan en conjunto con el don de la fe. Y eso tiene sentido para mí. Se necesita gran fe para creer verdaderamente que Dios puede sanar a las personas a su discreción. Y se necesita gran fe para entender que Dios puede y seguirá realizando milagros y señales entre su gente. Y algunas personas podrían decir que ya no ven que estos dones específicos se utilicen más hoy en día, o incluso que Dios dejó de dar estos dones, pero tal vez nuestra fe simplemente no esté tan fuerte como solía ser. El otro don mencionado en el versículo 10 es el de profecía. La profecía se define de esta manera. Profetizar es declarar la voluntad divina para interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios diseñada para influir en las personas, que podría ser por una predicción o una revelación. Ahora bien, el don de profecía es un don controvertido y se ha debatido mucho. Al igual que algunos de los otros dones de la lista, algunas personas piensan que este don es simplemente predicar la palabra de Dios o hacer predicción. La palabra usada en griego se traduce como discurso divinamente inspirado y hay una palabra completamente diferente en griego para predicación y esa palabra no se usa ahora. Creo que el don de profecía a menudo se manifiesta durante la enseñanza de la palabra de Dios, de la cual forma parte, pero también creo que el Espíritu utiliza el don para generar conocimiento de eventos futuros, contar nuevamente eventos futuros y la dirección de Dios en situaciones específicas, A veces Dios usa a una persona con el don de profecía para dar una advertencia o incitar a los creyentes a actuar sobre una situación en particular. En Hechos 11 hay un ejemplo cuando Saulo y Bernabé estaban enseñando en Antioquía y muchos estaban siendo salvos. En medio de esto aparecen unos profetas con un mensaje de advertencia. En Hechos 11, 27 al 30. Durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Entonces, el Espíritu obró de manera que dieran una advertencia para poder prepararse, una situación para prepararse a través de la profecía. Es un don misterioso y maravilloso, pero también puede ser un don peligroso. Muchos afirman tener el don de profecía, pero son engañados y a su vez pueden engañar a otros si su voz es escuchada. Y entonces, ¿cuál es el estándar para determinar la precisión de un profeta? Veamos lo que dice la Biblia en Deuteronomio 18, 21 al 22. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerlo. El Señor lo dice bien claro. Dios no comete errores y el estándar es 100% de precisión. Si se equivocan, deben temer al 100% de exactitud. Y esto se relaciona muy convenientemente con el próximo don que Pablo menciona en el versículo 10. Ese es el don de discernimiento de espíritus.
Así que definámoslo. Es la capacidad de notar la diferencia entre la doctrina verdadera y la falsa, y entre lo que es del Espíritu Santo y lo que es de un espíritu diferente. Puedes ver rápidamente cómo este don sería muy útil en una situación en la que alguien está profetizando y tener la capacidad de saber si proviene del Señor o no es de Él. Hay mucha gente que afirma hablar por Dios. Es algo muy pesado decirlo, pero hay personas que hacen esa afirmación y son engañados, y hay otros que hacen esa afirmación y engañan intencionalmente. En el mundo de hoy este don es importante porque el punto de vista del mundo y su influencia se ha infiltrado en la iglesia de muchas maneras, y muchas de las enseñanzas que salen de las iglesias hoy y la verdad bíblica están siendo suprimidas en el nombre de la inclusión. El don del discernimiento de espíritus es tan vital hoy como lo fue durante la época de los apóstoles. Entonces, esto nos lleva a los dos últimos dones que Pablo menciona aquí en el versículo 10. Y, oh vaya, estos son grandes. Bueno, aquí vamos. El octavo don es el don de lenguas. Es un idioma personal de oración dado por Dios mediante el cual el creyente puede comunicarse con Dios más allá de los límites del conocimiento y la comprensión. También significa que es un don espontáneo del lenguaje dado por Dios para que alguien pueda comunicarse con una persona o grupo de personas en particular. Si hay un don que causa más discusión, y me atrevo a decir división dentro de la iglesia, es este don. La primera cosa que quiero decir, este don no es dado a todos los creyentes. No es dado a todos los creyentes. Hay muchas iglesias que usan este don como señal de que alguien tiene el Espíritu Santo dentro de ellos. Como si dijera que si no puedes hablar en lenguas hay algo mal en tu caminar o hay algo malo en tu relación con el Señor. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Cada creyente recibe dones espirituales, pero no todos los dones. Y esto es muy importante que lo entendamos mientras estudiamos los dones espirituales. Este don también tiene, en mi opinión, más importancia en la vida devocional y de oración personal y privada de un creyente que en la vida corporativa de la iglesia. Puede ser usado en la vida corporativa de la iglesia, o Dios no nos los habría dado, pero creo que se usa mucho más a nivel personal. Es un don que se usa para que el hombre hable con Dios y no que Dios hable con el hombre. Digamos eso de nuevo. Es un don que sirve para que el hombre hable con Dios y no para que Dios hable con el hombre. También permite que un creyente hable con Dios en un idioma desconocido para él. También, en algunos casos, permite que un creyente hable en un idioma humano que él mismo no conoce, tal vez al encontrarse con unas personas o con un grupo de personas de idioma desconocido. Y luego, yendo de la mano con el don de lenguas, está el don de interpretación de lenguas. En un par de semanas vamos a estudiar el capítulo 14 y profundizaremos más en eso. Yo no lo daré, apenas estoy tocando la superficie aquí, pero si quieres venir en un par de semanas cuando pasemos al capítulo 14, profundizaremos un poco más en eso. La interpretación de lenguas. Una persona con el don de interpretar lenguas puede entender lo que dice un hablante de lenguas aunque no conozca el idioma en cuestión. Al hablar, el intérprete de lenguas comunicaría el mensaje del hablante de lenguas a todos los demás para que todos puedan entender. Se explica por sí mismo. Esta es la capacidad dada por el Espíritu de escuchar lo que alguien está diciendo mientras habla en lenguas y luego dar una interpretación de lo que se dijo al grupo. Hay reglas estrictas establecidas en la Biblia para el uso del don de lenguas y repito, vamos a tocar eso en el capítulo 14, pero realmente creo, y esta es mi creencia, que el don de interpretación de lenguas es algo que rara vez se da. Y repito, no voy a profundizar demasiado en eso esta mañana, porque vamos a cubrirlo en un par de semanas, pero quiero darles mi razón para pensar en esto. Repito, esta es solo mi opinión. La Biblia nos dice que para que alguien hable en lenguas en un ambiente corporativo, en un ambiente público, en un servicio, debe haber alguien ahí para interpretar lo que se dice
Y si no hay intérprete, entonces la persona con don de lengua debe permanecer en silencio. Ahora bien, yo conozco mucha gente que cree haber sido dotado con el don espiritual de hablar en lenguas, pero no conozco a nadie con el don de interpretación. Y creo que hay una buena razón para eso. Creo que Dios estableció estas reglas muy específicas sobre hablar en lengua solo cuando un intérprete está presente, para que no se usen otros idiomas constantemente en los servicios de adoración corporativos o en entornos públicos. Repito, hay muchas iglesias que le dan mucho peso o poder a hablar en lenguas y hablan en lenguas en su servicio, pero rara vez alguien interpreta lo que se dice. Y creo que Dios se detiene en cuanto a las personas a las que les da el don de interpretación para que aquellos que tienen la bendición de poder orar a Dios en lenguas no adquieran grandeza o una sensación de autoinflación del valor y que pueden usar el don como Dios lo planeó. Repito, estos son mis pensamientos. No estoy hablando por el Señor, solo les estoy diciendo lo que pienso sobre eso. Entonces, esos dos dones concluyen esta lista aquí en los versículos 8 al 10. Pero Pablo termina la lista con un recordatorio en el versículo 11. Miremos eso. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, Pablo nos recuerda que estos dones se dan a discreción del único Espíritu. El Espíritu decide quién recibe qué y cuándo. Y esto debe ser suficiente para que nos abstengamos de cualquier jactancia, orgullo o arrogancia acerca de cualquiera de los dones. Si alguien tiene un don en particular, ese don no es porque esa persona sea mejor o más fuerte o más espiritual. Simplemente significa que el único Espíritu eligió darle ese don a esa persona y el receptor del regalo no tuvo nada que ver con ello, por lo que no hay nada de qué presumir. El objetivo del don dado por el Espíritu es siempre señalar hacia Dios y no hacia uno mismo. Cada don debe usarse para el bien común y para construir el cuerpo de Cristo, y si alguien está usando un don de otra manera, probablemente esté siendo usado incorrectamente. Después de esta lista, Pablo pasa a una pequeña lección de anatomía, pero es una manera muy inteligente de dar claridad a esta noción de que todos los dones son importantes y necesarios. También creo que esta sección que estamos a punto de cubrir es la sección más importante del capítulo 12. La lista de dones que emplea mucho tiempo al aire, pero creo que Pablo da una perspectiva sobre la iglesia y su composición y la forma en que se supone que deben usar los dones es para mí la parte más importante del capítulo 2. Así que leamos el capítulo 12, 12 al 14. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Pablo comienza esta sección de su carta estableciendo la forma de su analogía que conecta el cuerpo humano y sus muchas partes con la iglesia y sus muchas partes. Pero también Pablo dice que aunque todos somos diferentes, cuando somos bautizados declaramos al mundo que todos pertenecemos al mismo Dios y al mismo Espíritu. Hay una gran diversidad dentro del cuerpo humano y también dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo humano está hecho de muchas partes diferentes con diferentes funciones, pero todas esas partes están conectadas por un ADN común y todas trabajan juntas con un mismo objetivo. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. La iglesia está compuesta de diferentes personas con diferentes apariencias, diferentes orígenes, diferentes dones, pero todos trabajan hacia una misma meta.
y todos estamos conectados con el mismo ADN, que es el Santo Espíritu que vive dentro de nosotros. Pablo continúa en los versículos 15 al 20 con su lección de anatomía. Dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Esta es una manera tan hermosa y efectiva en la que Pablo le habla a dos diferentes grupos en la iglesia de Corinto. Un grupo que sentía vergüenza por su lugar en la iglesia y un grupo que se sentía orgulloso. En primer grupo son aquellos que sienten que podrían no encajar posiblemente debido a una falta de cierto don. No es coincidencia que Pablo comience con los pies. Los pies eran considerados la parte más inmunda y vil del cuerpo en la cultura de ese momento, y esa línea de pensamiento continúa hoy en la cultura del Medio Oriente. Entonces Pablo comienza con los humildes y reafirma a este grupo como una parte valiosa y vital de la iglesia. Cada parte es necesaria para completar el todo y Dios lo estableció de esta manera, con ese propósito. Ninguna parte es menos importante que la otra. Y luego Pablo se dirige a aquellos que podrían sentir que otros deberían ser excluidos por una razón u otra. Aquí Pablo refuerza el concepto de unidad a pesar de la diversidad en el cuerpo de Cristo y que Dios diseñó su cuerpo exactamente como lo quería. Pablo enfatiza nuevamente en que todas las partes necesitan de las otras partes para lograr el objetivo en cuestión y ninguna parte del cuerpo de Cristo puede decirle a la otra parte que son menos. Cada parte es tan valiosa y tan vital, ya que cada pieza individual del rompecabezas es necesaria para completar la imagen completa. El diseño perfecto de Dios era para todas las piezas. Deben ser diferentes. Todas las piezas deben ser necesarias y para que todas las piezas funcionen perfectamente juntas. Como en un reloj tiene tantas partes para que pueda funcionar perfectamente. En un reloj, si una pieza está fuera de servicio o falta, entonces el reloj no marca el tiempo y se vuelve ineficaz en su trabajo, en su propósito. Con el cuerpo de Cristo es lo mismo. Todas las partes son necesarias y deben estar en un buen estado para que la iglesia funcione como Dios lo planeó. Es un diseño perfecto de un Dios perfecto y me encanta cuando Dios obra así. Pablo continúa esta analogía en los próximos versículos 22 al 26. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Nuevamente, Pablo está hablando de unidad e igualdad dentro del cuerpo de Cristo, haciendo referencia a nuestros cuerpos humanos. Podemos sentir que una parte específica de nuestro cuerpo no es tan importante, pero si nos piden que abandonemos esa parte, todo cae en picado. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto: aquellos entre ustedes que parecieran los más débiles y menos importantes, en realidad son los más necesarios. Y un poco más adelante Pablo dice que cuando cuidamos de los débiles entre nosotros, los honramos.
Con ese cariño, los honramos al cuidarlos. Y cuando todos obramos con eso en mente, ¿qué obtenemos? Pablo dice que obtenemos armonía entre los miembros. ¿Y por qué la armonía es tan importante? Para que cada parte sea cuidada y que ningún miembro esté pensando solo en sí mismo, sino en todos. David Guzik escribió esto y pensé que era realmente poderoso. Las partes del cuerpo trabajan juntas. Los ojos y los oídos no solo se sirven a sí mismos, sino a todo el cuerpo. Las manos no solo alimentan y se defienden, sino a todo el cuerpo. El corazón no solo suministra sangre a sí mismo, sino que sirve a todo el cuerpo. A veces hay una parte del cuerpo que solo vive para servirse a sí misma. No aporta nada al resto del cuerpo y todo lo que recibe lo utiliza para alimentarse y crecer y lo llamamos cáncer. Y lamentablemente existe en la iglesia también. Eso ciertamente arroja una imagen. Pablo termina esta sección con el versículo 26. Dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Si un miembro tiene dificultades, nos unimos a esa persona, caminamos con ella a través de la tormenta. Y si alguien tiene un gran éxito, lo celebramos juntos. Este es el ingenioso plan de Dios, creado para mantener la unidad dentro de la iglesia. Nadie puede hacerlo solo. Nos necesitamos unos a otros. Y Pablo toca este punto una y otra vez en el capítulo 2 y aquí en el versículo 27 lo repite de nuevo. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y luego él continúa dando otra lista. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan idiomas desconocidos. Pablo es muy claro al afirmar que esta lista es para la iglesia. Ahora bien, aquí tenemos algunas repeticiones mencionadas antes en el capítulo, pero también tenemos algunas nuevas. Así que veámoslas. El primero que Pablo menciona es apóstoles. Los apóstoles fueron embajadores especiales que tenían una autoridad única en el papel de la iglesia primitiva, y los apóstoles fueron usados por Dios para poner en funcionamiento la iglesia primitiva. Efesios 2:20. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento del apóstol y de los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Con Jesús como piedra angular, los apóstoles con su autoridad única construyeron la iglesia primitiva. Cristo es el centro. Y Dios todavía elige embajadores especiales hoy, pero sin la autoridad única que se les dio a los primeros apóstoles. Pablo también es maestro. Este don implica el análisis y proclamación de la palabra de Dios, explicando el significado, contexto y aplicación a la vida del oyente. Un maestro talentoso es aquel que tiene la habilidad única de claramente instruir y comunicar conocimientos específicamente sobre las doctrinas de la fe. Si has pasado por la clase de discipulado con alguien que simplemente enseña la Biblia de manera simple, obviamente notas que es un don absolutamente necesario para el crecimiento de la iglesia. Para poder vivir la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios. Gracias a Dios por los maestros talentosos. Otra parte de la iglesia que se menciona aquí por primera vez es el don de ayuda. Me encanta el don de ayuda. Aquellos con el don de ayuda es el don de auxiliar a otros o que pueden prestar asistencia a otros en la iglesia con compasión y gracia. Y Spurgeon resume esto muy bien. Él dijo esto. Me llama la atención, me sorprende que no eran personas que tuvieran ningún estatus oficial, sino que estaban solo movidos por el impulso natural y la vida divina entre ellos por hacer cualquier cosa que pudiera ser de ayuda, ya sea al maestro, al pastor o al diácono en la obra del Señor. Ellos son una especie de hermanos que son útiles en cualquier lugar y que siempre pueden cerrar una brecha, que se alegran mucho cuando descubren que pueden hacerse útiles a la iglesia de Dios en cualquier capacidad. Esa es una descripción asombrosa de alguien con el don de ayuda.
Estas personas a menudo trabajan detrás de escena que no buscan reconocimiento, simplemente ayudan donde Dios les dirige y la iglesia no puede funcionar sin este don. Así que si tienes el don de ayuda, quiero agradecerte personalmente desde el púlpito por hacer lo que haces por la iglesia y por el reino. Eres inestimable. El otro don que se enumera aquí por primera vez es el don de liderazgo o el don de administración. Veamos la definición. Este don, el don del líder, es aquel que preside o que administra a otras personas en la iglesia. La palabra literalmente significa guiar y lleva consigo la idea de alguien que dirige un barco. Alguien con el don del liderazgo lidera con sabiduría y gracia y exhibe el fruto del Espíritu en su vida al predicar con el ejemplo. Ninguna organización, grupo o iglesia puede triunfar sin un buen liderazgo. He tenido la suerte de poder estar bajo el liderazgo del pastor Tommy, del pastor Dwayne y del pastor Dan, y ellos son tremendos líderes y talentosos y somos bendecidos aquí. También trabajo estrechamente con nuestro personal y puedo decirles que tenemos más que unas pocas personas en nuestro personal dotadas en administración. Muy bien, vamos a cubrir estos últimos versículos del capítulo 12, 29 al 31. Veamos 29 al 31. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todo el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Y luego cierra diciendo, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todos los demás. Pablo termina este capítulo regresando una vez más al hecho de que no todos reciben todos los dones, no todos son profetas, no todos pueden sanar, no todos pueden hablar en lenguas, y Pablo lo deja tan claro en estos versículos, tan claro, que parte de mí todavía no puede entender por qué algunas iglesias usan este don de lenguas, un don específico como punto de referencia para determinar si el Espíritu Santo habita o no dentro de alguien. Pablo lo deja muy claro cuando concluye el capítulo 12. Sí, cada persona tiene un don de alguna manera y no todos tienen todos y cada uno de los dones. Y me encanta la forma en que Pablo cierra el versículo 31. Dice, deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Ahora, volvamos al don de lenguas por solo un segundo más. Si entendemos que el don de lengua se usa principalmente en el ámbito privado, en la vida de oración de un creyente, y que tiene aplicación también en la iglesia bajo condiciones específicas, entonces personalmente no lo consideraría uno de los dones más útiles. Recuerda que los dones fueron dados para edificar la iglesia, entonces si pudiera inmediatamente, si yo pudiera balancear cuáles dones son de ayuda, serían los dones de discernimiento, fe y sabiduría. Repito, no estoy diciendo que el don de lenguas no tiene un gran valor. Simplemente no estaría en la parte superior de mi lista si los incluyera según un orden de utilidad para el cuerpo. Dicho todo esto, es solo cuando todos los dones están presentes y funcionando juntos para que la iglesia pueda prosperar de la manera que Dios lo planeó, según el gran plan de Dios. Su diseño es brillante. Y luego Pablo cierra con esta frase, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y si quieren saber cuál es el mejor estilo de vida, toda esta diapositiva es una pista. Recuerda esto para la próxima semana. No quiero revelar demasiado, pero recuerda eso porque la próxima semana tendrás que volver para descubrir de qué se trata todo esto. Y no voy a decir una palabra más. Bueno, excepto para cerrar la enseñanza. Diré algunas palabras. ¿Cómo tomamos lo que Pablo ha escrito a la iglesia en Corinto y lo aplicamos a nuestras vidas hoy? Tengo 3 puntos que quiero dejarles hoy. El único designio de Dios es crear unidad mediante el uso de los dones espirituales. Y muy a menudo estos dones pueden causar división, pero eso es exactamente lo contrario de lo que Dios designó. No podemos disfrutar de esa unidad hasta que realmente comprendamos lo que Pablo está diciendo aquí.
Ninguna parte es más valiosa que otra, ninguna parte es más importante que otra. Así es como Dios lo designó. No importa cómo nos veamos, cuánto dinero tenemos, cuánto tiempo hemos sido creyentes, cuánto tiempo hemos llegado a una iglesia específica. Todas y cada una de las partes de este cuerpo son necesarias para que pueda trabajar como Dios quiere. La unidad dentro del cuerpo es vital. Recibimos nuestros dones por el Espíritu. Y donde no hay unidad, el Espíritu Santo no prosperará. Por lo que los dones se vuelven casi inútiles para el cuerpo. Si no hay unidad dentro del cuerpo, ¿qué sentido tiene? Mira a tu izquierda y a tu derecha. Esa persona es tan valiosa como tú. Esa persona probablemente tiene dones diferentes a los tuyos, dones que le dieron diferentes al tuyo, pero destinado a unirse para completar el cuerpo de Cristo de la manera que Dios quiso. Debemos esforzarnos por mantener la unidad en el Espíritu en Calvary. Número 2, ya que todas y cada una de las partes del cuerpo son necesarias para que las cosas funcionen de la manera que Dios lo planeó, entonces necesito ser parte de una iglesia. Yo digo que debes ser parte de esta iglesia. Nos has escuchado decir muchas veces, esta iglesia no es para todos, pero hay una iglesia ahí fuera para ti, necesitas ser parte de una iglesia. Probablemente todos conocemos a alguien que es creyente, pero no asiste a una iglesia y dice cosas como, yo leo mi Biblia todos los días y estudio por mi cuenta y miro enseñanza en línea. No hay nada de malo en eso, no hay absolutamente nada malo en eso. Pero, ¿cómo puedes usar los dones espirituales que Dios te ha dado para ayudar a edificar el cuerpo de Cristo y trabajar para el bien común de tus hermanos y hermanas? Si no eres parte del cuerpo de Cristo en una iglesia y no estás rodeado de tus hermanos y hermanas. Pablo nos dice que los dones no se dan tanto para el individuo, sino para el bien común, por lo que podemos ayudarnos unos a otros. No hay autosuficiencia cuando se trata de esta parte de nuestro caminar. Nadie puede hacerlo solo. Y cualquiera que piense que puede hacerlo solo se está engañando a sí mismo y también perdiéndose el gran diseño de Dios y su bendición. Es posible que hayas escuchado al pastor Tom, él llama a estas personas lobos solitarios. No seas un lobo solitario, sé parte de la manada. Encuentra inmersión en la iglesia, en el uso de los dones que Dios te dio para el propósito en que Él pretenda que sean utilizados, para ayudar a construir el cuerpo y para ayudar a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y luego lo último que quiero dejarles esta mañana es que sabemos que Dios nos ha dado dones espirituales para cada creyente y sabemos que el gran diseño de Dios es que usemos esos dones para el cuerpo y para el reino. Por eso es vital que sepas cuáles son tus dones. ¿Cuántos aquí han tomado antes la prueba de los dones espirituales? Ok, digamos que es aproximadamente un cuarto o un tercio en los 3 servicios. Si no lo has hecho, queremos brindarte la oportunidad hoy de hacerlo o de hacerlo la próxima semana. La iglesia tiene una prueba específica que usamos. Pueden sacar sus teléfonos ahora mismo y escanear este código QR y se les enviará una copia de la prueba. Si se te envía, si no haces cosas tecnológicas, hay copias en papel en la parte posterior. Te pediremos que apartes un tiempo y que hagas la prueba y veas cuáles son los resultados, sabiendo que estas pruebas y toda prueba de dones espirituales está diseñada por el hombre, no es la última palabra. Dios no escribió esta prueba que hicieron los humanos, pero es una excelente manera de comenzar a recibir dirección si no tienes idea de cuáles son tus dones. Te dará dirección, te dará perspicacia, te dará algo en lo que mirar más profundamente y estudiar y luego comenzar a prestar realmente atención en tu caminar del día a día.
Entonces, el código QR está también en la parte posterior. Hay una versión impresa y también tenemos algunas copias impresas de la prueba en la parte posterior. Te preguntaremos si deseas devolver tus resultados. Envíalo por correo electrónico a la oficina, a Ginger en la oficina, o trae una copia y colócala en el buzón. Catalogamos esas cosas porque nos gusta mirar de vez en cuando a ver si hay una situación específica en la iglesia o un alcance específico o lo que sea para el ministerio. Nos gusta encontrar personas con dones específicos y conectarlos donde sean útiles sus dones, porque no hay mejor bendición en la vida de un creyente que ser usado por Dios en un área donde Dios te ha dotado para estar. Y ser usado según su diseño es como Él quiere usarte y cumplirlo. Es lo mejor cuando estás siendo usado exactamente de la manera que Dios te ha dotado. Esto es lo mejor y sientes que deseas regresar. Nos encantaría saber cuáles son tus dones para que podamos comenzar a conectarlo con áreas para servir donde tus dones tendrán el mayor efecto. Quiero cerrar con esto. Realmente quiero que todos ustedes me escuchen esto. Dios ha dotado a todos y a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. Eres una pieza invaluable del rompecabezas que Dios tiene. Juntos. No me importan tus antecedentes, de dónde vienes, cómo era tu vida antes de Cristo. Como creyente nacido de nuevo, tienes increíble importancia en el cuerpo de Cristo. Como pastores, valoramos a cada individuo que Dios ha enviado aquí porque sabemos que sin todas y cada una de las piezas de ese rompecabezas, la gran imagen no puede ser completada. Descubre tus dones y busca oportunidades para usar esos dones como el Espíritu te dirija. Y si lo haces, serás bendecido mientras trabajas junto con tus hermanos y hermanas para construir y levantar el cuerpo de Cristo y el reino de Dios. Oremos. Father, we thank you for your word. And we thank you for these gifts, Lord, that you Padre, give to te damos us. gracias por tu palabra. Te damos gracias por Lord, estos we are dones, sinners and we're Señor, que broken, nos and das. it is to think that you would set up this plan where Señor, you give somos us these pecadores y incredible estamos gifts to use. quebrantados y pienso que armarías este Lord, we plan praise al you, darnos estos and we want dones to use them increíbles para in the way usar. that you have intended. So we ask that you would guide us in Señor, that, te Lord. alabamos y And queremos we que los ask that uses de la manera que has if there are pretendido. folks here who don't Por know eso their te gift, pedimos que nos Lord, guíes that en you eso, would Señor. Y te make that pedimos que clear si to no lo them has so that they hecho, si hay can personas aquí que no conocen use su don, the gifts Señor, that you déjales have given eso specifically to claro. them for the Señor, purpose that para you que puedan intended. usar los Lord, dones we know that the que first les has step in dado this específicamente para el propósito que is pretendes. giving our lives to you. Señor, So I pray, sabemos Lord, que if el there's primer anyone here paso en today or esto anybody watching es online entregarte nuestras that doesn't know you as vidas. their personal Lord and Savior, Y if por you're eso te out pido, there and Señor, que si hay God alguien is tugging aquí at your hoy heart and you o want to make alguien that mirando decision en this morning, then línea just pray this que prayer no with te me quietly. reconoce como su Señor y Salvador personal, si estás ahí fuera y Father Dios God, está I'm a sinner tirando de and tu I'm broken. corazón y quieres tomar esa decisión esta mañana, entonces solo eleva esta oración I conmigo have en made mistake silencio. after mistake, Padre Dios, soy un pecador y estoy quebrantado. but I've heard He you this cometido un morning. error tras otro, And so today, pero te he escuchado esta mañana, Señor, I acknowledge Jesus as my Lord and y Savior. por I eso acknowledge hoy that you sent your Son to this place to live a perfect life reconozco and to die on a que cross Jesús es mi Señor y in a place Salvador. where Reconozco I que deserve enviaste a to tu be. Hijo a este lugar para vivir una I vida acknowledge that perfecta y Christ morir took en una my cruz, place en un lugar and que yo paid the penalty merecía for my estar. sin, and I accept that payment this morning. Reconozco que Cristo tomó mi lugar y pagó And la I pray, pena Lord, por mi moving forward from this pecado y place, that acepto you would ese guide and pago direct esta me mañana. to live a life that honors you Y te pido, and you Señor, alone. que siga adelante de este lugar, que me Thank guíes you, Jesus. y dirijas para vivir una vida que te honre a ti It is in the mighty name solamente. of Jesus that we pray. Gracias, And all God's Jesús. people said, Amen. Y es en el poderoso Thank you so nombre much de for being here Jesús this que morning. We're going to oramos y close todo el with pueblo de the Dios benediction. dice, amén.